uno de los exámenes de orina, alteraciones. ¿Se acuerdan que vimos la parte del examen físico, que va a evaluar el color, el aspecto, si es transparente, si es turbio? Entonces, cada una de esas cosas nos va a orientar hacia alguna patología, ¿no? El olor, el volumen, la densidad. eh, pues el examen químico también. El examen químico generalmente se hace con una tira reactiva, ¿no? Que en los laboratorios cuentan con una tira reactiva más especializada. También se puede llegar a comprar en la farmacia, ¿no? Tipo, como para ver si la orina está ácida, para medir el pH, la glucosa, proteína. Eso es lo que generalmente mide esa tira reactiva química. Y después el examen microscópico, ¿no? De ahí ya se va a analizar el sedimento. Para analizar el sedimento lo que hacen es centrifugar la orina, y al centrifugar la orina va a quedar, digamos, un sedimento en el fondo, botan el sobrenadante, el exceso, y queda ese sedimento que va a microscopio, ¿no? Ese examen microscópico ya nos va a dar cosas más especializadas, digamos, más minuciosas del examen de orina. Por ejemplo, va a detectar células. En el caso de que tenga hematuria, por ahí macroscópicamente no se ve, digamos, en la orina, y sí se va a ver en el microscopio glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias, cristales, cilindros, bueno, todas esas cosas que vimos la clase pasada. Como le digo, ya en el transcurso de la, en el transcurso de las prácticas vamos a ir viéndola, digamos, viendo cómo informan los exámenes de orina, y vamos a ir viendo las diferentes patologías. Ahora vamos a otro tipo de laboratorio, tanto laboratorio, digamos, suero, como exámenes de gabinete, digamos, que se utilizan en urología, sobre todo lo que ustedes van a necesitar, digamos, para pedir, y en el caso de que le venga algún paciente con uno de estos estudios, sepan, digamos, en qué momento derivarlo al urólogo, en qué momento, digamos, quedárselo, eh, tratarlos ustedes mismos, o ir viendo cómo se va a proceder con ese paciente. Los laboratorios de urodinamia lo que van a hacer es evaluar el comportamiento de la vejiga, ¿no? Esto, como les digo, no es laboratorial. Esto vamos a ir desglosando cada uno. Lo que va a evaluar es el comportamiento de la vejiga, el esfínter de la uretra, el piso pélvico, los músculos que conforman el piso pélvico, el vaciamiento vesical, mediante algún registro simultáneo de presiones y de flujo. Por ejemplo, la flujometría. La flujometría miccional es una prueba diagnóstica que se utiliza bastante en urología. No es invasiva, es indolora. Lo que va a hacer es medir el volumen, la velocidad del chorro, el tiempo que tarda la vejiga en vaciarse. Va a generar una gráfica que va a ayudar a detectar posibles obstrucciones, crecimiento de próstata, problemas en los músculos urinarios, y un flujo máximo y un flujo bajo, digamos, ¿no? Eso se va a registrar a través de una gráfica. Entonces, cuando la gráfica viene irregular, lo que va a sugerir es obstrucción o debilidad en los músculos de la vejiga. Por ejemplo, esto de acá, la cistometría, es otro estudio. Es un estudio también urodinámico que va a medir la presión, ¿no? Va a medir la presión, también la capacidad, la función muscular de la vejiga durante ya sea la fase de llenado y la fase de vaciado. Va a durar más o menos unos 30 minutos, y es clave para diagnosticar sobre todo incontinencia, retención urinaria, alteraciones nerviosas o también musculares. Después, este otro que está acá abajo, el estudio de presión-flujo, va a correlacionar la presión del músculo detrusor y el flujo miccional, ¿no? Eh, lo que mide este estudio simultáneamente la presión del músculo de la vejiga, o sea, el detrusor, y la velocidad con la que se va a generar el flujo urinario. Lo que va a permitir es diagnosticar si existen obstrucciones urinarias, digamos, en la contracción de la vejiga. Hay vejigas que por ahí no se llegan a contraer normalmente, y también va a generar, digamos, síntomas urinarios.
Y este otro último que está acá es la electromiografía, que algunas veces se pide, digamos, electromiografía de músculos del periné para valorar la actividad del esfínter y del piso pélvico, ¿no? El piso pélvico está compuesto por músculos y esos músculos tienen, digamos, electricidad. Todos nosotros tenemos electricidad, ¿no? Entonces, y vivimos por eso, por los potenciales de acción que son eléctricos. Entonces, también el músculo tiene una actividad eléctrica. Entonces, esa actividad eléctrica es la que se valora a través de la electromiografía del piso pélvico, ¿no? Ahora, todo esto está indicado en incontinencia urinaria, en vejigas hiperactivas, obstrucciones, ya sean infravesicales como hiperplasia prostática o vejigas neurogénicas de origen neurológico, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen por ahí alguna lesión medular, tuvieron algún accidente o algo, digamos, y hubo lesiones medulares, dependiendo del nivel a donde se produce la lesión en la médula, va a generar una vejiga neurogénica de origen neurológico, ¿no? Eh, Evaluación prequirúrgica también, antes de la cirugía de incontinencia, también se pueden llegar a pedir estos estudios que son de urodinamia, ¿no? Ahora, los laboratorios de andrología han incluido el espermograma o espermatograma, que es un seminograma que va a evaluar la concentración, la movilidad, la morfología espermática según los criterios de la OMS, ¿no? Es un laboratorio muy importante, sobre todo para evaluar la fertilidad masculina. Cualquier paciente que llegue a tener alteraciones o, qué sé yo, o infertilidad, lo primero que le van a pedir va a ser un espermograma, ¿no? Eh, una muestra de semen que se obtiene, ¿no? Obviamente por masturbación, va a evaluar aspecto físico, el volumen, el pH, el color, eh, las células, la cantidad de células, la movilidad, digamos, que tienen los espermatozoides, la vitalidad, la cantidad, la forma, algunas veces son dismórficos, digamos, los espermatozoides, que bueno, que explicarían, digamos, la infertilidad en este caso, ¿no? Y van a utilizar algunos criterios que están dados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por la OMS. Después hay otro estudio, digamos, que también se usa en andrología, que es la fragmentación del ADN espermático, que lo que va a hacer es detectar si hay daño genético en los pacientes, ¿no? En el estudio también del semen, pero en este caso van a estudiar directamente el ADN espermático. Hay algunos estudios que sí se hacen acá en Bolivia, por ejemplo, un espermograma, acá se lo solicita y se realiza tranquilamente. Por ahí hay otros que no, por ejemplo, la capacitación espermática, SWINAP y los gradientes, eso deben haber lugares, digamos, no conozco, pero hay otros que sí, algunos que no, que son más especializados y algunos lo envían, digamos, muestras a otro lado, generalmente envían a Brasil para que se puedan detectar este tipo de estudios, ¿no? Después la fragmentación, le decía, del ADN espermático generalmente se establece por debajo del 15-20% y un porcentaje elevado de espermatozoides con un material genético que está roto se relaciona generalmente con infertilidad, ¿no? Hay fallos en la implantación, hay mayor riesgo de aborto, por eso siempre es fundamental descartar estas pruebas genéticas para ver, digamos, si esas son las causas de, de infertilidad en este caso, ¿no? Y lo que sí se hace, digamos, en cualquier laboratorio es el perfil hormonal. Perfiles hormonales van a evaluar el funcionamiento del sistema endocrino y de fertilidad, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, ¿no? Cuando es en el sexo femenino, generalmente suele realizarse entre los días 3 y 5 del ciclo menstrual y lo que miden es hormonas femeninas, ¿no? La FSH, LH, estradiol, prolactina, progesterona en algunos casos también, y en el sexo masculino incluye la testosterona, también la FSH, LH y el estradiol, y también se usa para
investigar infertilidad y en la andropausia. Después también se puede llegar a utilizar en urología los laboratorios de litiasis renal, ¿no? Sobre todo para estudiar los cálculos. Es una de las principales consultas urológicas los pacientes con cálculos. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo semiología, los tipos de dolores, los puntos ureterales? Bueno, eso generalmente, semiológicamente, lo que se busca es el lugar donde se encuentran cálculos que están avanzando desde la parte del cálice a través de los uréteres hasta llegar a la vejiga y algunas veces se pueden llegar a expulsar, ¿no? Entonces, cuando se llegan a expulsar, es importante estudiar qué tipo de cálculo, qué tipo de litiasis es la que tiene el paciente para poder evitar, digamos, que se sigan formando. Por ejemplo, el 70-80% de los cálculos renales están compuestos por oxalato de calcio, ¿no? Es lo más frecuente. Ese tipo de cálculo es el más frecuente. Eh, Sigue el de ácido úrico, el de estrubita, que generalmente son infecciosos, son los que generan infecciones, y un 1% de cistina. Entonces, si el cálculo que se llegó a estudiar es de oxalato de calcio, generalmente se dan en pacientes que tienen hipercalcemia o tienen algunas alteraciones hormonales, endocrinas, en los que son formadores de cálculo. Muchas veces estos pacientes formadores de cálculos renales no solamente forman cálculos en los riñones, sino también pueden llegar a formar cálculos en otras partes del cuerpo, calcificaciones en órganos, en parénquimas, a veces tienen calcificaciones cerebrales también, algunas veces de los plexos coroideos. En una tomografía se puede llegar a ver algunas imágenes que son hiperdensas, que son muy características de densidad ósea, digamos, de calcificaciones, que son estos pacientes que pueden llegar a formar cálculos renales y muchas veces cálculos renales que son muy peligrosos, por ejemplo, los cálculos coraliformes. Se llama cálculos coraliformes a estos cálculos que se forman no solo uno, sino forman un montón, que tanto así que llegan a obstruir completamente el riñón, deforman el riñón y si no se operan a tiempo, pueden llegar a perder ese riñón. Entonces, por eso es importante, digamos, que cuando expulse, digamos, el paciente el cálculo renal, hay que decirle que lo lleve, digamos, para que lo puedan llegar a analizar, ¿no? Para analizar su composición y el estudio metabólico en 24 horas también hay que hacerlo para la decisión terapéutica y para evitar, digamos, que se sigan formando cálculos. Después, laboratorio de patología y de biología molecular, la citología urinaria también es importante, ¿no? Detecta células neoplásicas sobre todo, esas células polian y que aparecen en la orina. También nos dan una orientación de que el paciente algo raro tiene, que no es normal que se esté descamando, digamos, la parte celular de la vejiga o de alguna otra parte del aparato urinario. La biopsia prostática y renal también nos va a brindar eh, un estudio histopatológico que va a confirmar malignidad, el grado de malignidad, la extensión del tumor, por ejemplo, los tumores de Gleason. Los biomarcadores, que el más conocido es el PSA, ¿no? Que es el antígeno prostático específico, por sus siglas en inglés. También está el PK3 y el PDL111. Cada uno, digamos, se realizan acá. No son todos los laboratorios los que van a realizar este tipo de estudio. El PSA sí, pero después el PK3 y el PDL1 no son todos, ¿no? El PSA y el PK3 van a guiar al diagnóstico y a la decisión para realizar o no biopsia, ¿no? Si uno le solicita un PSA a un paciente y el PC y ya tiene, digamos, sospecha porque tiene alteraciones urinarias, se levanta 5 veces para ir al baño durante la noche, no puede aguantar, está con síntomas prostáticos. Primero que uno le pide, aparte, ¿no? No solamente del PSA, también vimos en la clase pasada el tacto rectal. El tacto rectal es indispensable para
ante la sospecha de cáncer de próstata por la característica de la consistencia de la próstata al realizar el tacto, ¿no? Otra cosa que se puede utilizar también es la ecografía prostática, ¿no? Y el PSA es un apoyo más, ¿no? Lo normal es que esté por debajo de 4 nanogramos por decilitro, ¿no? Depende mucho de los laboratorios, pero generalmente un 90% de los laboratorios, ese es su rango, ¿no? Tiene que ser hasta 4. Lo ideal es que sea menor, ¿no? Eh, pero hasta 4 se lo puede, digamos, considerar como normal. Cuando está por arriba de 4, hay veces hay pacientes con 400 de PSA, 500 de PSA. Entonces, esos pacientes lo más probable, digamos, es que esté desarrollando un cáncer, ya sea en etapa temprana o en etapas ya más avanzadas, ¿no? Son marcadores séricos y tisulares que sirven para el diagnóstico y para el pronóstico. Lo mismo que el PK3, ¿no? Después ya el otro, el PDL1, lo que va a orientar es el tratamiento. Cuando ya se hizo el diagnóstico del cáncer de próstata, entonces el PDL1 lo que va a hacer es orientar el tipo de quimioterapia que se le va a realizar para tratar el tumor en caso de que lo necesite, ¿no? Aunque el tratamiento definitivo es sacar la... Hay otras pruebas genéticas, digamos que eso sí que no se realiza en Bolivia, pero para que lo conozcan, ¿no? Que son los paneles de mutaciones para tener un diagnóstico más preciso del tipo de cáncer urológico, del tipo de células que mutaron, bueno, son cosas más específicas, ¿no? Que esas pruebas acá no se hacen, pero para que tengan conocimiento de que existen. Después, estos son laboratorios que ya son inespecíficos, ¿no? Pero que también nos pueden llegar a orientar junto con el resto, junto con el PSA, por ejemplo, orientar a que el paciente está cursando con algún tipo de patología que no es benigna, ¿no? Patología maligna. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina es una enzima lisosomal, ¿no? Que se caracteriza por hidrólisis de ésteres de fosfato, ¿no? En un medio ácido. Generalmente en un medio ácido de 5, un pH de 5 es lo que necesita, ¿no? Pero, como les dije, es un marcador que es muy inespecífico, porque no solamente la próstata lo va a generar, ¿no? Entra en casi todos los tejidos. También se va a encontrar en el hígado, en el vaso, en los eritrocitos y, bueno, en cierta cantidad en la próstata, ¿no? La medición se va a hacer, obviamente, con una muestra de sangre, centrifugando la sangre y obteniendo el suero, ¿no? A partir del suero es donde se realizan todas estas determinaciones. También sirven para evaluar otro tipo de enfermedades, que no es el cáncer de próstata o la próstata en realidad, sino que también sirve para diagnosticar alteraciones óseas, alteraciones hematológicas. Por eso les digo que es un estudio de laboratorio que no es eh, específico, es bastante inespecífico, ¿no? Después la fracción prostática eh, de, de la fosfatasa solamente se va a producir en la próstata, ¿no? En un 80% de los casos se genera en la próstata, pero también llega a ser inespecífico porque van a dar falso negativo y falsos positivos. O sea, quiere decir que su especificidad y su sensibilidad son bajas. Entonces, si dan falsos positivos, falsos negativos, entonces tampoco nos podemos confiar solamente de la fracción prostática de la fosfatasa ácida, sino también acompañarlo, como siempre le digo, de otro tipo de estudios y de la clínica del paciente, ¿no? Un laboratorio no les va a hacer el diagnóstico por sí solo. Entonces, ustedes solicitan una fosfatasa ácida y si está alterada, eso no quiere decir que el paciente tenga específicamente un cáncer de próstata, ¿no? Hay que indagar un poco más, pedirle un PSA, hacerle un tacto rectal, solicitarle una ecografía prostática o vesicoprostática y, de acuerdo a eso, realizar el diagnóstico, ¿no? Hay laboratorios que son altamente sugestivos, por ejemplo, lo que les decía del antígeno prostático específico, el PSA, es muy específico, digamos, pero no hace el diagnóstico por sí, ¿no? Necesita clínica, necesita imágenes, tacto, tal. Acá otra vez, digamos, era lo que le decía, el PSA
es el examen más importante, ¿no? El PSA es una glicoproteína, solamente se va a producir en la próstata por glándulas y por conducto, y la función de este antígeno es la licuefacción del coágulo seminal, ¿no? Entonces que, va a hacer que el semen sea más fluido y este, pueda salir con normalidad, digamos, ¿no? Le va a quitar eh, ese espesor que llega a tener el semen, ¿no? Es una glicoproteína, como decíamos, generalmente se produce por la próstata. Ahora, ¿cómo nos va a servir como herramienta en la detección precoz del cáncer de próstata? ¿No? Nos va a permitir por ahí tener indicio de que el paciente puede llegar a tenerlo, ¿no? Pero necesita siempre monitoreo, si, en caso de que no sea totalmente alto el PSA, por ahí controles junto con la clínica, junto con ecografía, porque muchas veces en etapas muy tempranas los valores no llegan a ser completamente definitorios, digamos, para el diagnóstico, ¿no? Ahí abajo, fíjense que el valor normal, lo que les decía, igual o menos de 4 nanogramos por mililitro. Hay una zona gris que en este caso, cuando está entre 4 y 10, hay que solicitar nuevamente el estudio a los meses, digamos, sin dejar pasar mucho, como para ver si aumentó, cómo se comporta, si disminuyó, ¿no? Cuál es el comportamiento, porque muchas veces también puede, en esa zona gris se puede llegar a quedar sin que tenga un cáncer de próstata, ¿no? En caso de que lo tenga, los valores ya en el próximo control que ustedes le soliciten, los valores van a ser muy altos, ¿no? Van a ser superiores a 10, como le digo, a veces vienen de 200, 300, 400, entonces, bueno, ahí es muy sugestivo de que el paciente tiene un cáncer eh, de próstata. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana también está producida por el trofoblasto y otros tejidos. Generalmente se da en la mola hidatiforme. En el embarazo aumenta, obviamente lo que uno solicita para ver es la subunidad beta, para ver si una paciente está embarazada, pero cuando está por encima de los valores eh, esperados en el embarazo, no es un embarazo lo que tiene, sino es una mole hidatiforme, ¿no? Eso ya lo van a ir viendo cuando lleven ginecología, o los que llevan ginecología ya lo habrán visto. La mole hidatiforme, una de las características es que los valores de gonadotrofina coriónica humana, la subunidad beta, se elevan cuantitativamente muy superior a lo que se elevaría en un embarazo. No es normal que se eleve en un embarazo, pero es exagerado en la mole hidatiforme. También se eleva en coriocarcinomas, en tumores testiculares que no son seminomatosos. Otros tumores también como el cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, hígado, mama, también se puede llegar a elevar, aunque es muy inespecífico, ¿no? No quiere decir que con que esté elevado ya, bueno, ya tiene un cáncer, ¿no? A veces se lo solicita como para tener un dato más que vaya sumando para llegar al diagnóstico de un cáncer. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína también, está producida por el feto después de la cuarta semana de gestación. Generalmente se produce en el hígado, en el saco vitelino y en el tracto gastrointestinal. Va a alcanzar cantidades elevadas en el segundo trimestre, después desaparece, digamos, a los 25 días después del nacimiento, eh, y está presente también en los pacientes con cáncer testicular no seminomatoso a células germinales. O sea, también es inespecífico, pero suma al diagnóstico en caso de que se sospeche de un cáncer testicular. Es muy frecuente el cáncer testicular en jóvenes, ¿no? Es uno de los que afecta más jóvenes y son muy agresivos. La LDH, la lactato de deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, también es inespecífico porque se va a generar en muchos lugares, digamos, en todos los lugares del cuerpo, generalmente en el corazón, en el hígado, a veces también antes se utilizaba como una enzima marcadora
en el infarto también, ¿no? Junto con el resto de las enzimas cardíacas. Hay ahora, digamos, todavía algunos médicos antiguos que por ahí, cardiólogos antiguos que siguen solicitando la LDH como marcador de infarto, ¿no? Y ya sabemos, ya vimos el módulo anterior, que el más específico es la troponina ultrasensible. También se puede llegar a pedir, ¿no? CKMB, y algunos piden lactato de deshidrogenasa, la LDH, aunque se ha visto que es muy inespecífica, puede estar aumentada en cualquier cosa, digamos, inflamación, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, incluso con ejercicio intenso también se puede llegar a aumentar. Entonces es muy inespecífico, ¿no? En orina, digamos, se puede llegar a pedir también VAR, ¿no? Que es el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente, que ya lo han venido viendo, me imagino, desde que empezaron la carrera, dado que nuestro país es una zona endémica, ¿no? Siempre hay que buscar tuberculosis, ¿no? Por ahí en países desarrollados nos dicen, no, la tuberculosis es muy rara, pero acá no, ¿no? Países, tanto Bolivia, Perú, el norte de Argentina, Paraguay, somos endémicos en tuberculosis. Entonces, la tuberculosis hay que buscarla en todos lados, ¿no? A veces también en el riñón, ¿no? No solamente una patología exclusivamente pulmonar, sino las tuberculosis miliares pueden generarse en cualquier, o sea, extrapulmonares se pueden generar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Incluso en la columna, en los riñones, en el cerebro, hay meningitis tuberculosa, meningoencefalitis que son crónicas y que también hay que buscarla, ¿no? Cuando un paciente tiene signos de meningoencefalitis, una de las rutinas, digamos, cuando uno le realiza una punción lumbar, es pedirle que detecten el Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo, porque es un país, digamos, el nuestro, endémico en tuberculosis. Entonces la tuberculosis puede aparecer en cualquier parte, incluyendo el riñón, y hay que buscarla también en orina si se sospecha. Bueno, eso hasta ahí, laboratorio, ¿no? Todos los laboratorios especializados que se pueden llegar a solicitar, ya sea eh, de forma rutinaria, en realidad no rutinaria, sino cuando uno siempre lo sospecha, hay que solicitar, ¿no? Si uno lo piensa, lo solicita y hay, hasta descartarlo, hay que pedir, digamos, las cosas que se vayan a necesitar. Ahora vamos a pasar a esto que es estudios de gabinete, ¿no? Que también se llegan a solicitar en pacientes con patologías urológicas. ¿No? Lo primero, la placa simple de abdomen. La placa simple de abdomen es una radiografía simple, común, como la que fuimos viendo de tórax al principio, pero en este caso es de abdomen, ¿no? Lo que nos va a permitir es evaluar riñones, algunas veces uréteres, dependiendo mucho de la técnica, ¿no? Sobre todo se utiliza para detectar cálculos renales que se van a ver radiopaco, ¿no? Se van a ver hiperdensos, si quieren, ¿no? Brillante, blanco, eh, como se ve el hueso un poquito más brillante, que sirve también para el seguimiento o para la detección de los cálculos, ¿no? En realidad nos va a brindar información básica, ¿no? Información básica sobre el tamaño, la forma, la posición de los órganos urinarios, de los riñones. A veces se logra ver, digamos, a simple vista los uréteres, otras veces no, otras veces necesita contraste, como vamos a ver en el resto de los estudios que se pueden llegar a solicitar, ¿no? Generalmente se solicitan de cúbito supino, boca arriba, en parado o lateral y oblicuo, ¿no? Son opcionales dependiendo de cuál riñón uno quiere ver, capaz que quiere que uno quiere que caiga el riñón, como vimos en semiología, ¿no? A veces la palpación tiene que ser en decúbito supino, en decúbito ventral, ¿no? Las diferentes maniobras, la de Guión, la de Israel, la de Montenegro, diferentes tipos de palpaciones, bueno, parecido en radiografía, sobre todo en la radiografía SIM, ¿no? Después ahorita cuando veamos el resto, vamos a ir viendo eh, sobre todo las más especializadas. Esta es la urografía excretora, ¿no? En esta necesitamos contraste. También se va a utilizar
la radiografía, ¿no? Pero con un medio de contraste. También se llama pielografía, también la pueden solicitar como pielografía. Entonces, es una placa de rayos X también, igual que la anterior, solamente que con contraste. Se administra contraste endovenoso. Sobre todo nos sirve para evaluar la anatomía, la función de los riñones, de los uréteres, de la vejiga, digamos, todo el sistema urinario al mismo tiempo, ¿no? Nos va a permitir detectar cálculos, tumores, malformaciones, eh, porque registra las imágenes seriadas mientras los riñones van filtrando, ¿no? Se administra primero por vía endovenosa hasta que lleguen a los riñones, se hace una toma, se va haciendo otra toma cuando ya el contraste va bajando hasta que llega a la vejiga, ¿no? Como ven ahí en la imagen, eh, la de acá abajo, se ve que se empieza a teñir, digamos, con contraste conforme va bajando el contraste hacia la vejiga, o sea, va siguiendo, digamos, la expresión normal de los riñones. Igual acá a la derecha se puede llegar a ver cómo el contraste va bajando, digamos, a través de los, de los uretres hasta la vejiga, ¿no? Bueno, este de acá tiene un doble uretre. Las cosas se pueden llegar a, a ver. Pues este otro estudio, que es la pielografía ascendente, puede ser ascendente o descendente, ¿no? La pielografía también es lo mismo que la urografía cuando se administra por vía endovenosa un tipo de contraste para poder ver lo que estuvimos viendo, ¿no? Como se ve ahí, se va a ir viendo y se va a ir tiñendo todo el aparato urinario. Ahora es ascendente o retrógrada. Bueno, sigamos. Entonces lo que les decía, he activado el lapicito. En la pilografía ascendente, lo que le decía, va de abajo hacia arriba. Entonces, se introduce un catéter, se va a insertar en la unión del uréter a la vejiga y se va a inyectar ese medio de contraste, que va a pintar, digamos, todo el uréter hacia arriba hasta llegar al riñón, ¿no? Hasta el cáliz. Entonces, la pilografía descendente, al revés de esto, se inserta medio de contraste intravenoso y se espera, digamos, que el riñón vaya filtrando el medio de contraste y se va excretando a través del uretra hasta la vejiga. Entonces, una es la retrógrada, otra es la descendente. Entonces, una descendente es útil sobre todo para detectar que no haya obstrucciones en la vía urinaria superior. ¿Cuáles son sus indicaciones? Bueno, en caso eh, de que otros procedimientos no nos demuestren satisfactoriamente la anatomía pieloureteral, hay que solicitarlo, ¿no? También para clarificar la presencia y la naturaleza de áreas de estenosis, ¿no? Defectos en la reflexión o en la visualización incompleta de un área, antes de procedimientos intervencionistas como ureteroscopía o la extracción de cálculos o biopsia de la mucosa, también se puede llegar a solicitar, sobre todo para ver la anatomía de todo el aparato secretor, ¿no? El cistograma es también un examen de rayos X para ver la vejiga, ¿no? Es muy parecida a la anterior que vimos, pero esta lo que nos va a indicar nos va a permitir sobre todo la vejiga para detectar si no hay pólipo, si no hay alguna alteración, algún defecto de relleno, por ahí un tumor vesical, nos va a permitir ver este tipo de estudios, ¿no? También se realiza a través de, de una sondita y de contraste que se inyecta desde la vejiga, desde la uretra hacia la vejiga. Después el cistouretrograma miccional también es un estudio radiológico. Lo que va a hacer es evaluar la vejiga y la uretra mediante una placa, ¿no? Mediante rayos X. Primero, eh,
con un medio de contraste, ¿no? Nos permite observar el tracto urinario inferior, la parte de la vejiga, la parte de la unión uretrovesical también, y sobre todo detectar problemas de reflujo vesicoureteral, ¿no? Estenosis, incontinencia también. ¿Cómo se realiza? Primero, lo que van a hacer es insertar una sonda por la uretra hasta llegar a la vejiga. Pues a través de la sonda se le va a pasar el contraste, generalmente es yodado, ¿no? Es yodo lo que se le pasa. Antes se usaba bario, pero hace mucho tiempo, ahora lo que más se utiliza como contraste, ya sea endovenoso o para realizar este tipo de rayos X, se utiliza yodo, ¿no? Se hace visible la vejiga a través de la radiografía, como ven ahí, se ve bastante claro, digamos, eh, forma la anatomía de la vejiga, ¿no? Entonces, una vez que inyecten, digamos, o sea, pasen el contraste hacia la vejiga, hay que hacer que la vejiga se llene completamente, se retira la sonda y que el paciente orine, ¿no? Y mientras orina, se le va tomando la placa. Es horrible el estudio, es traumático para los pacientes, sobre todo para las mujeres, porque tienen que orinarse en la cama en la mesa de rayos X, entonces para poder tomar la placa, ¿no? Sobre todo para detectar si no hay estenosis. Es un estudio feo, ¿no? Pero algunas veces cuando es muy necesario, hay que solicitar. La arteriografía renal selectiva, como todas las arteriografías, ¿no? De cualquier parte del cuerpo, es un estudio con catéter, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de la angiografía coronaria para ver las coronarias, para ver las arterias, si hay alguna con estenosis, si alguna está tapada, si necesita stent en caso de síndrome coronario? Bueno, es muy parecido, pero el catéter no va a llegar al corazón, sino va a llegar a la arteria renal. Entonces llega, ahí ven en la fotito, ahí se ve un catéter que está llegando hacia la arteria, y ahí cuando ya está en la entrada de la arteria, le mandan contraste, ¿no? Contraste yodado, y se le va a hacer la radiografía, va a hacer que se dibuje todo el árbol arterial del riñón, y es muy útil sobre todo para detectar estenosis, para ver obstrucciones, eh, para el diagnóstico diferencial entre ateromatosis y fibrodisplasia. eh, para eso generalmente se solicita este tipo de estudio, ¿no? Siempre la sensibilidad y la especificidad es casi el 100% porque se está viendo precisamente las arterias, el árbol arterial en los riñones, ¿no? Pues bueno, el ultrasonido, que es lo que más van a pedir, la ecografía renal o renovesical, es útil para ver el tamaño, como ven ahí, se pueden llegar a detectar varias cosas y sobre todo nos da un indicio para poder visitar algo más complejo en caso de que se necesite, para ver el tamaño renal, el crecimiento, ¿no? Esto que ven acá es el riñón, esto que está lo que está arriba es el hígado, el riñón derecho, ¿no? Y aquí hay una anormalidad, lo que está acá abajo, todas estas cuatro de acá son ecografías vesicales, ¿no? Uy, todo lo negro que se ve es líquido de la vejiga. Y acá, por ejemplo, se ve algo, puede ser que sea un cáncer, puede ser una tumoración ahí que muestre lo contrario, eso puede llegar a ser cáncer. Son cosas que se pueden llegar a observar, ¿no? O riñones poliquísticos, como ven acá, o cáncer, esto hasta que se demuestre lo contrario, es un cáncer renal que se puede llegar a ver. Y en caso de que haya, digamos, duda, se puede llegar a solicitar una tomografía. Una tomografía es mucho más específica. La ecografía lo malo que tiene es que es muy operador dependiente, ¿no? El ecografista tiene que ser muy experimentado para poder llegar a ver cosas que por ahí nos sirvan, digamos, y cosas que estamos buscando, ¿no? Si es un ecografista que no tiene, digamos, la cancha necesaria como para poder eh, ver lo que necesitamos ver, muy difícil, ¿no? En ese caso se puede llegar a solicitar
una tomografía, ¿no? Como ven acá, esta es una tomografía, esto de acá es el riñón izquierdo y este de acá es el riñón derecho. Si se fijan, el riñón izquierdo tiene esto blanco que se ve acá, eso son cálculos, ¿no? Son cálculos que se ven de ese color, radiopaco, eh, y lo que ven acá es hidronefrosis, o sea, está obstruyendo, este cálculo gigante está obstruyendo el cálice, no permite que la orina salga, y al no permitir que la orina salga, se hincha con orina todo el riñón, y si esto permanece así, puede llegar a perder el riñón, ¿no? Hay que operar esto para desobstruir, para que la orina pueda salir y ese riñón siga funcionando normalmente. Acá en la de abajo, ven, hay el riñón izquierdo, el riñón derecho, y acá este chiquitito de acá, blanquito, brillante que ven, eso es un cálculo, ¿no? Si bien este riñón está funcionando bien, pero este cálculo puede llegar a migrar, puede crecer, puede pasar cualquier cosa, entonces es importante sacarlo. Hay varias técnicas para poder sacar un cálculo, ¿no? La litotripsia, ya sea endoscópica, percutánea, litotripsia extracorpórea, que es lo que más se está utilizando ahora, que es por vibraciones que eliminan, digamos, hacen que se fragmente el cálculo y que después salga a través de la orina, ¿no? Expulsa. La resonancia magnética también ha sido aplicada para ver riñón, retroperitoneo, vejiga, próstata, testículo, pene. Se utiliza para toda la resonancia, ¿no? Es un método bastante noble para poder llegar al diagnóstico, sobre todo de patologías renales que son congénitas, ¿no? Que por ahí con otro tipo de estudio no se puede llegar a ver, ¿no? Y esto que cada vez se pide menos, bueno, que salvo que esté totalmente indicado, que son los radionúclidos, que van a emitir radiaciones electromagnéticas en forma de rayos gamma, que son los fotones, esto es medicina nuclear, ¿no? Son fácilmente detectables con equipos modernos. Creo que el San Juan de Dios tiene un equipo, tiene un servicio de medicina nuclear. Eh, lo que hacen es cuantificarse y localizarse dentro del cuerpo con exactitud dónde tienen la normalidad, en este caso renales, ¿no? A qué nivel. También es útil para medir la función renal, pueden medir el volumen de filtrado glomerular, ¿no? Filtra el contraste a través de los riñones, también pueden llegar a medir eso, que es una ventaja. Después la biopsia renal, ¿no? Las biopsias también nos van a proporcionar información directa de hace muchos años, ya desde los 50 que se empezó a hacer de forma percutánea, ¿no? Antes de eso, para hacer una biopsia tenían que abrir, sacar la parte de poner el riñón, no, ahora se hace de forma percutánea. Y ahora que hay ecografía, se hace, como ven acá en la parte de abajo, se ve la aguja, el riñón, y es mucho más seguro, ¿no? Mucho más seguro para el paciente, también para el médico que está haciendo el procedimiento. Hacer una biopsia guiada por ecografía también se puede hacer guiada por tomografía, o sea, donde uno está viendo a dónde está yendo la aguja de forma exacta para poder tomar la punción del riñón. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Hay algún caso, buenas tardes, doctor, hay algún caso Buenas en el tardes. que, por qué elegiría una resonancia en lugar de una tomografía? Algunas veces cuando no se puede llegar a ver lo que uno busca, ¿no? Generalmente la tomografía nos brinda información valiosa y a veces es muy clara, ¿no? Por ahí, como les decía, para ver más precisamente en alteraciones renales congénitas, que por ahí nos da información mucho más precisa que una tomografía, ¿no? Siempre algunas veces en el estudio de parénquima, qué tipo de tejido, antes de hacer algo más invasivo, se solicita una resonancia magnética, ¿no? Porque la resonancia magnética nos brinda información a través del pasaje de moléculas de agua. Entonces eso es lo que detecta en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Desde el cerebro hasta el músculo, hasta el riñón. Entonces, eso es lo que hace la resonancia. Entonces, la información que nos da es mucho más precisa
en ese tipo de patología, ¿no? Si queremos ver el tipo de parénquima que nos oriente para ver si necesita algún estudio más preciso, digamos, más dirigido, ¿no? Más que todo por eso. Pero generalmente son estudios muy especializados, ¿no? Que lo tiene que llegar a solicitar a alguien que por ahí lo sospeche, alguien que haga genética y esas cosas, ¿no? Generalmente para eso. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Bueno, vamos entonces a pasar a un tema más, que este cortito, solamente más informativo. Vamos a ver la instrumentación urológica, para que sepan qué tipos de instrumentos se utilizan en urología, en caso de que tengan algún paciente, de acuerdo a lo que le vayan a realizar, digamos, ya sepan ustedes cuál es el procedimiento y no se lleven sorpresa, digamos, por ahí viene el urólogo, lo lleva al quirófano y cuando viene no le dijo qué fue lo que hizo y cuando acuerdan está sangrando, tiene hematuria, se descompensa y no saben qué tipo de instrumento utilizó. Entonces, más o menos como para que ustedes se orienten, bueno, utilizó un cistoscopio rígido, entonces el cistoscopio puede haber perforado, entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener que llamarlo porque puede que sea una complicación, ¿no? Entonces, más que todo para que ustedes estén informados de qué tipo de instrumentación urológica se puede llegar a utilizar. Se van a dividir los instrumentos de acuerdo a su uso, ¿no? Todo, a ver, ahí va. Todo instrumento urológico va a cumplir estas dos funciones, ¿no? Ser diagnóstico o terapéutico. Diagnóstico o terapéutico. Los diagnósticos nos van a permitir explorar, visualizar, evaluar el aparato urinario. Entre ellos están el cistoscopio, las sondas exploradoras, los catéteres ureterales. Y los terapéuticos son los que nos van a permitir tratar al paciente al mismo tiempo de que se haga, digamos, un estudio diagnóstico, también van a servir para tratarlo. Por ejemplo, una sonda Foley, ¿no? Un paciente que tiene una obstrucción, por ahí tiene una próstata grande, no le está produciendo una obstrucción urinaria, no puede vaciar su vejiga, no puede orinar, en ese caso se coloca una sonda Foley y listo, se solucionó el problema, la orina va a fluir y el paciente se va a sentir aliviado y va a dar tiempo para poder estudiar qué fue lo que le estuvo produciendo, digamos, esa obstrucción. También los resectoscopios, los litotriptores, que hablábamos hace ratito de la litotripsia, que son los que le van a producir esto. Bueno, el cistoscopio o retroscopio es un instrumento este, diagnóstico. Puede ser rígido o puede ser semirrígido, ¿no? ¿Para qué sirve? Para visualizar directamente el interior de la uretra. Como ven ahí en la fotito, se introduce a través de la uretra, llega a la vejiga mediante un sistema óptico, lo que va a hacer es facilitar el diagnóstico de lesiones, de tumores, de cálculo. Entonces, la visión es directamente en el lugar donde se puede llegar a producir el problema, ¿no? Directamente se entra, se ve con una camarita o a través del mismo cistoscopio, se puede llegar a mirar eh, y agrandar, digamos, esas partes para poder ver qué es lo que le está produciendo, digamos, el síntoma al paciente, ya sea hombre o ya sea mujer, ¿no? Se explora la mucosa vesical, se detecta lesiones, se puede guiar para biopsias también, si se quiere tomar una biopsia de mucosa vesical con un cistoscopio o uretroscopio, perfectamente se lo puede hacer.
localiza cálculos también antes de su tratamiento, y también se puede verificar la correcta colocación de catéteres ureterales que se puede colocar directamente el catéter con el aparato, ¿no? Después, también las sondas vesicales, esto es lo que más van a ver ustedes, ¿no? Por eso me amplío un poquito más esto, porque este procedimiento sí lo van a hacer. Ya en las prácticas vamos a ver si tiene alguno la posibilidad de colocar una sonda, ¿no? A ver que se anime, una sonda vesical, que es un procedimiento fácil, sencillo, ¿no? Tiene sus complicaciones, obviamente, como cualquier procedimiento, pero consiste en colocar una sonda a través del meato urinario, ya sea un hombre o una mujer, este, para poder drenar la vejiga, ¿no? Para que salga la orina. Sobre todo las indicaciones es cuando uno quiere tener un control estricto de la diuresis y no tener esos, por ahí, alteraciones en la micción, por ahí se queda un poquito de residuo. Entonces, bueno, con la sonda vesical colocada, uno sabe, digamos, está saliendo todo lo que entra en la vejiga, ¿no? Las principales indicaciones, como ven ahí, este drenaje vesical continuo, se fija con un balón, esto es la sonda Foley, tiene un balón en la punta, como ven acá, es un balón que se infla con agua, ¿no? Con agua destilada. Hay algunos que le colocan solución fisiológica. Hay que evitar la solución fisiológica en la insuflación del balón, porque la solución fisiológica tiene cloruro de sodio y tiene algunos otros elementos que se pueden cristalizar. Entonces muchas veces se cristaliza y se rompe el balón y bueno, hay que cambiar y puede llegar a producir lesiones en algunas ocasiones porque se revienta eso, ¿no? Entonces, lo más recomendable cuando se coloca una sonda vesical es colocarle al balón, inflarlo con agua destilada, ¿no? Que no tiene eh, una solución hipotónica que no tiene ningún tipo de elementos que se puedan llegar a cristalizar. Hay sondas vesicales de 2 vías y de 3 vías. Generalmente la de 3 vías se usa cuando el paciente ha sido operado o está con hematuria, o está sangrando por la vejiga, para que a través de una abertura salga la orina y a través de la otra se pueda permitir el lavado, ¿no? Le pasa un goteo de solución fisiológica o de agua destilada hacia la vejiga para que lave y no se formen coágulos y así evitar que se tape la zona, ¿no? Ese es el motivo por la que se coloca una sonda de 3 vías, con ese fin. Esta es la forma de colocación. Como les digo, ya lo vamos a ir viendo eso en las prácticas. Esta es en la mujer, se separa bien los labios, se ubica el meato uretral y se introduce la sonda, ¿no? Siempre todo esto se hace con asepsia, ¿no? Esto es en el caso de un hombre, lo mismo, se levanta el pene hacia arriba, se coloca anestesia, generalmente lidocaína en gel directamente a través de la punta, va a servir como anestésico y como lubricante también, y de ahí directamente se coloca la sonda vesical hasta el fondo. Cuando ya está colocada en el fondo, se infla lo que le dije, el baloncito con agua destilada para evitar que se salga, ¿no? Es más que todo para eso que se infla el balón. Y una vez, digamos, empieza a venir orina, se la fija y se la coloca, se la conecta a una bolsa colectora que también tiene que estar estéril, ¿no? No se coloca cualquier bolsa. Todo lo que este procedimiento tiene que ser estéril, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en las prácticas. Como cualquier tipo de procedimiento, tiene sus complicaciones, pueden ser complicaciones infecciosas, ¿no? Traumáticas, ¿no? Lo que más se ve es traumática, ¿no? A veces hay nuevos internos que no saben la colocación de la sonda y a veces los enfermeros, los licenciados, le dejan que coloquen ellos y vienen sangrando, doloridos, hacen falsa vía. ¿Ya? Falsa vía es cuando se van por otro lado, como esa parte de la uretra es muy friable, en lugar de entrar a la uretra, o sea, entran en principio a la uretra, pero después se van por otro lado y empieza a sangrar, ¿no? Es un caos, ¿no? Entonces, siempre
hay que estar entrenado para poder colocar la sonda vesical. Otra cosa es que se pueda acodar, que se obstruya, que haya una alteración en la fijación eh, de la sonda y se retraiga, digamos, se puede retraer y puede producir lesiones también hemorrágicas, puede lesionar. Algunas veces ha pasado que los pacientes están con excitación psicomotriz, se arrancan todo y entre una de esas cosas que se arrancan también es la sonda vesical. Entonces imagínense, generalmente el balón que se infla con 20 mililitros, o sea, una bola grande de agua para evitar que se salga. Y el paciente con la fuerza que tiene cuando está con excitación psicomotriz, está alterado, digamos, se la tironea y sale el balón con los 20 ml o 30, algunos le ponen, de agua. Entonces todo ese globo salió por la uretra y produce daño, pues, ¿no? Produce lesión. Siempre hay que tener cuidado con. Después está también el resectoscopio. Resectoscopio es rígido, como ven ahí, combina óptica, irrigación, un asa eléctrica que permite cortar, extraer tejido. Generalmente se usa para la resección transuretrales de próstata, ¿no? Utilizan esto para la cirugía endoscópica, se llama, ¿no? De próstata o de tumores vesical, ¿no? Es un aparato rígido que se introduce, llegan hasta la próstata y transvesical eh, realizan la resección de próstata, ¿no? Es menos invasivo que una cirugía abierta de próstata y tiene menos complicaciones también, ¿no? Después este es el litotriptor, ¿no? Hay litotriptor endoscópico o percutáneo. Este es el que ven acá en la fotito, es el endoscópico. Fragmenta los cálculos urinarios. Entonces se entra hasta la vía urinaria mediante energía ultrasónica, neumática o láser, dependiendo del tipo, digamos, de litotripsia que se vaya a realizar, van a hacer que se destruyan esos cálculos y después, digamos, esos fragmentos van a ir saliendo por la orina, ¿no? Esa es la litotripsia intracorpórea, ¿no? Durante la ureteroscopía. También hay litotripsia extracorpórea, que eso no necesita, se hace a través de vibraciones lumbares para generar, digamos, el mismo efecto que esto, pero de una forma menos invasiva, ¿no? Entonces, bueno, esto como para que no se olviden, ¿no? Citoscopio y uretroscopio son instrumentos diagnósticos, permite la exploración visual directa de la vejiga, de la uretra, son sondas exploradoras con bujías, permite la valoración de la permeabilidad de la uretra, también están los catéteres uretrales diagnósticos y las pinzas de biopsia, ¿no? Son instrumentos para diagnóstico. Y los terapéuticos, el resectoscopio, que permite realizar biopsia o realizar tratamiento o la resección transuretral de próstata o tumores también, la litotripsia con los litotripsores, que permiten la fragmentación y la extracción de cálculos urinarios, los catéteres y las sondas terapéuticas, bueno, como vimos, la sonda vesical, los dilatadores también, que también son terapéuticos, que introducen, si hay alguna estenosis uretral, lo introducen a través de la uretra, se genera, digamos, la dilatación y la corrección de la estenosis. Después acá está, digamos, clasificación de acuerdo a su constitución, ¿no? Las ondas son de goma, son lo que más se va a utilizar. Después hay plásticos que también son flexibles o intermedios que también son moldeables, son resistentes. Y estos de acá, digamos, que son los metálicos y son los más rígidos y, bueno, son los más invasivos, por ende, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Los blandos, que generalmente son las ondas de goma, las ondas Foley y las Nelaton, los semirrígidos, que son plásticos, catéteres uretrales, las ondas de polietileno, las guías plásticas, y los rígidos, ¿no? Que son los cistoscopios que vimos recién, que son de metal y son duros, ¿no? Son las metálicas. Los diagnósticos, bueno, también esto, repetimos para que no se olvide, cistoscopio, las ondas exploradoras, los catéteres uretrales diagnósticos,
no modifican ni corrigen la anatomía, la función es exclusivamente exploratoria y evaluativa, ¿no? Previa a la decisión terapéutica. Por eso son diagnósticos, no se toma, digamos, ninguna decisión intra estudio. Para eso están los terapeutas, que son los resectoscopios, con lo que se hace la cirugía de próstata, la sonda Foley para drenar la orina, y los litotriptores, ¿no? Que fragmentan los cálculos urinarios para poder facilitar la expulsión o la extracción. Va a actuar, esto sí, directamente sobre la anatomía o la función urinaria. Entonces van a drenar, van a cortar, dilatar o fragmentar según sea el caso clínico. Bueno, esto es una tablita comparativa entre los instrumentos que son diagnósticos y los que son terapéuticos, ¿no? Que es lo mismo que mencionamos ahorita, más que todo para que no se olviden cuáles son diagnósticos, cuáles son terapéuticos y cuáles son los que más van a llegar a utilizar, ¿no? Acá en semirrígido también entra en terapéutico los catéteres doble J, que son como una colita de chancho, tienen arriba y otra abajo, generalmente para obstrucciones se utilizan, ¿no? Obstrucciones ureterales que entran por la uretra, pasan la vejiga, pasan al uréter y llegan hasta el riñón. Entonces una colita se queda en el riñón y la otra en la vejiga. Entonces permiten que eh, haya flujo de orina normal sin ningún tipo de obstrucción. Son metálicos, que lo utilizan más que todo para eso, para estabilizar el uréter en caso de que haya algún cálculo a ese nivel, ¿no? Hasta que lo puedan llegar a operar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Están por ahí? ¿Se durmieron? ¿Viendo la siesta ya? Sí, doctor, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, y ahorita les mando lo que hemos avanzado hasta ahora, todos los temas anteriores, que es semiología, examen de orina, y esto de hoy, así ya van repasando, van estudiando. Todavía no tenemos fechas para el examen, por lo menos el doctor Alcázar no me ha dicho nada, pero bueno, igual vayan repasando y estudiando, que en cualquier momento ya tenemos fecha, así ya van adelantando. ¿Qué más? Otra cosa le quería decir. Ah, el tema de las prácticas. En un ratito, ahorita ordeno todo y le mando las listas de los que van a ir esta semana, ¿no? Hay algunos que ya, los del miércoles por lo menos, que es lo que tenemos más sobrepoblación de estudiantes los miércoles, por eso van a ir cada 2 o cada 3 semanas, dependiendo del horario. Pero el lunes no hay mucha gente dependiendo de horario, así que probablemente algunos del lunes repitan, digamos, y vuelvan a ir este lunes también. Así que ahorita les mando las listas ya actualizadas para que sepan quiénes van desde el lunes y los del miércoles también. ¿Listo? Ok, doctor, gracias. Bueno, nos vemos entonces con los de práctica del lunes y si no, directamente el martes con el resto en la teoría. Hasta luego, que les Ya, vaya doctor, bien. gracias.